Cadero presenta la mesa de radialistas y radioaficionados. Forman parte de la segunda jornada magistral de radio Juan Ignacio Recabeitia, presidente del Radio Club Argentino. Adrián Corol, radialista y diexista, radioaficionado. Mariana Miguel Cardachi, radioaficionada. Modera Jessica Bernardú, presidenta de Cadero. Bienvenidas, bienvenidos a la mesa de radialistas y radioaficionados, uno de los lujos que nos damos en el marco de la segunda jornada magistral de radio organizada por Cadero. Y para mí no es más que un orgullo y un placer compartir esta mesa con tres grandes personas que comparten el hobby de la radioafición, pero que también son radialistas y que la base es la misma, es la comunicación, es el servicio público, es contactarse con personas de cualquier parte del mundo, así que nos parecía sumamente importante este encuentro y también anticipando los festejos del 21 de octubre, el centenario del Radio Club Argentino, así que le damos la bienvenida a su presidente, a Juan Recabeitia, que está ya conectado en la mesa. Hola Juan, bienvenido. Hola Jessica, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también nos está acompañando María Virginia Miguel Cardachi, que ella también es radioaficionada, ahora nos va a contar un poco su experiencia, y con otro amigo de la casa, bicho de Radio Silosay, Adrián Corol, que también comparte las dos cuestiones, radialista por un lado, radioaficionado, qué vino primero, qué vino después. Ya nos metemos de lleno con las experiencias personales, cómo llegan a la radioafición en el caso de Juan, y cómo, bueno, te encontraste con el Radio Club. Bueno, la radio es, una deuda pendiente desde mi niñez, porque siempre me interesó el tema, sobre todo el tema electrónico, entender cómo era posible que alguien pudiera comunicarse, digamos, a través de la nada. Y en realidad me llegó pasados unos cuantos años, o sea, mi otra actividad es el montañismo, y practicando montañismo, bueno, la necesidad de comunicarse, comprar una radio, averiguar cómo funcionaba, hacer el curso de aficionado, y bueno, quedé atrapado. Esa es más o menos la historia. Además, recordemos que sos ingeniero de formación, así que algo que ver tiene en tus elecciones, ¿no? Sí, ingeniero, pero ingeniero hidráulico, o sea, el agua y la electricidad no se llevan muy bien, aunque tienen sus parecidos, ¿no? Hay cosas que la hidráulica y la electricidad, aunque parezca mentira, son muy parecidas, ¿no? Pero bueno, como decía, era una deuda pendiente, era un interés, una curiosidad que pude ir satisfaciendo. Y con el Radio Club, bueno, hay algo que yo siempre pensé, es que el hobby o la actividad de radioaficionado está pensada como una actividad personal, ¿no? Porque el mismo servicio está definido como personas que se interesan por la radiocomunicación, pero en realidad uno solo en su casa está limitado. En realidad, donde crece el radioaficionado es en los radioclubes, es en los grupos, es donde nos encontramos. Así que, bueno, cuando obtuve mi licencia, me fijé cuál era el radioclub más cercano y me hice socio, el Radio Club Argentino. Y bueno, terminó siendo el Radio Club Argentino, que es el primer radioclub que se fundó en Argentina, en 1921, el tercero en el mundo, pero a pesar de que fue el primero en Argentina, no fue el único, ¿no? Porque ya al año siguiente empezaron a fundarse radioclubes en el interior, como Radio Club Tucumán cumple 100 años el año que viene, por ejemplo, ¿no? Y así a lo largo de esa década de 1920 se fundaron muchísimos radioclubes en Argentina. Entonces el Radio Club es el lugar donde los radioaficionados nos encontramos, es donde se transmiten las experiencias de los más antiguos a los que van llegando, y es donde realmente se termina aprendiendo. Ya nos vamos a meter en la historia, así que no me spoilees nada todavía, vamos a hablar sobre eso. Me gustaría que Mariana o Maru, ya en confianza, nos cuente cuál fue su acercamiento al Radio Club y a las primeras experiencias como radioaficionada. Bueno, el tema de radio empecé a los 12 años. Mis primos radioaficionados, me engancharon en este mundo. Fue un mundo fascinante. Vos pensás que estamos hablando año 92,
pleno auge, estaba la radio a full, era genial, era una experiencia única. Vos hacías un aparatito, me acuerdo, la primera antena fue un dipolo, vos decís, barato, un hilo enganchado a un cable, y decía hola, y saltaban un montón del otro lado, y decís, wow, eso está genial. A medida que iban pasando el tiempo y todo lo demás, iba adquiriendo, bueno, un equipo como el que tiene Adrián, el 2950, entonces era ya empezar a escuchar, aprender a escuchar lo que eran los radioaficionados que estaban en 10 metros. Entonces, en esa época había muy, muy buena propagación en lo que era Europa y todo lo demás. Bueno, ahí fue donde me picó el bichito y bueno, obviamente después hice el curso y bueno, siempre soy de visitar las instituciones, pero bueno, el corazón quedó en el Radio Club Argentino. Estamos poniendo lo mejor. Juan es testigo, pobre, lo vuelvo loco, pero esto sí es verdad, chicos, es literal. Recordemos que Mariana, vos sos parte de la comisión directiva. Exactamente, gracias a Juan y al resto del equipo que me permiten formar parte también de lo que es la comisión. Y bueno, y laburando siempre a pulmón, o sea, una institución es un trabajo de compromiso, pero más allá del compromiso, la acción. Eso va en todos los grupos, desde los grupos Scout, porque también soy Scout, hasta lo que es una institución como Radio Club. Siempre el tema es el compromiso y la acción, que sabemos que es voluntaria, pero como dice Juan, ahí en el club es donde vos podés tener la mejor estación, vos podés tener todas las facilidades, pero siempre vas a necesitar de un colega que obviamente se desempeñe mejor o tenga una amplia variedad de conocimientos técnicos, que es lo que más necesitamos en este rubro. Entonces, claro, ahí en el Radio Club donde vos compartís un montón de experiencias y donde aprendés. Y donde siempre vas a tener colegas que, bueno, vamos todos para tu casa y vemos las antenas, y eso es la parte linda que tiene la radio, en la parte de la radioafición, en la parte de los vínculos personales, más allá de lo que uno en su momento con la radio, o en su espacio con la radio, ya sea como escucha, porque nosotros, la mayoría tenemos mucho que nos gusta escuchar en AM, ir pescando, y ahí Adrián también me va a entender, ir pescando emisoras internacionales, eso también es muy, muy lindo, hablar con colegas, conseguir países que vos decís, se abrió la propagación y conseguís en un Span English, como se dice, tratar de conseguir esa estación, como decís, wow, y bueno, tiene un montón de cosas, es un mundo maravilloso la radioafición. Bueno, retomo lo que dijo Juan de la importancia del encuentro con los demás en el espacio del Radio Club. Retomo lo que dijiste, Mari, con respecto a que siempre hay alguien que te lleva hacia el Radio Club. En mi caso, el vínculo ha sido a través de Adrián, que bueno, es bicho de radio, nos ha contagiado ese entusiasmo en varias charlas que hemos tenido en años anteriores. Y ahora sí, le damos paso a Adrián, que nos cuente, bueno, es un curioso de la radio ante todo, entonces también eso te lleva a esto de los vínculos con los demás, a contar lo que te fascina y a promover en el otro también este espíritu de la radioafición. Contanos, Adrián, cómo llegaste en tu temprana edad también como Maru al mundo de la radio y al Radio Club en particular. Bueno, como va, hay dos grandes vertientes. Una es la de la escucha cuando era chico, época de dictadura militar. Siempre me detengo a contar que mi viejo trajo a casa una radio por intermedio de un tío. En aquellos años, previamente, cada vez que pasaba algo en la Argentina, uno iba a escuchar Radio Colonia, una radio en una de las puntas del dial de la onda media, Ariel Delgado, que había más informaciones para este boletín, y te enterabas lo que pasaba acá, escuchando una radio que está al otro lado del charco durante muchos años, hasta que eso tampoco fue posible. Y ahí es donde llega mi viejo con una radio de onda corta. Un tío le dijo, mirá, se escuchan radios de otros países y son radios de otros países que cuentan muchas cosas que pasan acá en Argentina. Estoy hablando de hace más de 40 años,
y efectivamente trajo esa radio. La primera noche me la prestó, me la quedé en mi cuarto. Obviamente todavía no se la devolví, es una de las que tengo acá conmigo. Y me recuerdo, bueno, eso, prendí la radio y escuché un tipo que hablaba con un acento uruguayo justamente, y dije, bueno, es una radio del Uruguay, abrí la ventana pensando que de esa manera iba a escuchar mejor. No sucedió eso, pero escuchaba muy bien. Y cuando el tipo termina de hablar y dice, bueno, muchas gracias por sintonizarnos, mañana a esta misma hora los esperamos en este mismo punto al dial y tengan muy buenas noches desde Holanda. No era Uruguay, era Radio Nederland, desde Hilversum, transmitiendo a través de Bonaire en las Antillas holandesas. Eso lo fui aprendiendo. Dejé la radio clavada ahí, al otro día más temprano la aprendí. Esa era la vertiente de la escucha. Cuando no había internet, o cuando no hay internet, como en la mitad del planeta hoy, internet era una radio que en muchos casos podía ser una vieja Noblex 7 Mares o una Tonomax Super Platino que tenía una tapa que vos la abrías y tenía un planiferio con los usos horarios. Ese era nuestro internet, donde Google era pasar de la noticia de La Voz de América a Radio Moscú, dando distintas miradas de una misma noticia, y eso además nos formó. Eso es lo que nos formó y nos hizo entender. Por el lado de obviamente, uno escuchando estas cosas, llega un momento que escuchás gente hablando entre sí, en aquel momento, que ahí ya flashás, ¿viste? Porque empiezan a decir, yo me enteré que había uno que estaba cerca de mi casa, eso eran los radioaficionados, ahí empiezo a escuchar. La otra vertiente era el sueño de chico de que los Reyes Magos me trajeran o nos trajeran walkie-talkies, cosa que nunca ocurría porque eran muy caros y en muchos casos, después cuando a mis amigos que tenían nunca les funcionaban porque eran con batería 9 voltios, que eran raras de conseguir y caras. Y ya un poco más grande nos compraron mis viejos 2 walkie-talkie, y eso también era con el problema de que somos 3 hermanos, entonces eran 2 walkie-talkie para 3, era un poco una pelea. Pero también con el walkie-talkie uno empezaba a hablar y empezabas a escuchar, por algunas cosas de la vida se escuchaban conversaciones. Y básicamente esas dos vertientes, por un lado, me llevan a vincularme con la radio. Tempranamente, en el año 1981, obtengo mi licencia LU de radioaficionado, con autorización de mi papá. Había que ir a lo que hoy es el CCK, que era el Centro Cultural Kirchner, era el Correo Central. Ahí adentro un señor llamado Roger nos tomaba los exámenes. Di el examen, que ahí ya conocía con los radioclubes, pero me pasó algo muy interesante. Voy al Radioclub Argentino, al primero que voy, que estaba en la calle Carlos Calvo, en San Telmo, en un lugar majestuoso, y cuando entro, yo tenía 15 años, bueno, y cuando entro, me encuentro con unos señores grandes, con cara de enojado, parecían el tío Isidoro Cañones, todo así, una cosa medio que había que hacer la venia, con secretario, toda una cosa formal. Y yo llegaba, viste, con el pelo que me lo tenía, que en el colegio me lo controlaba y todo. Bueno, vi eso, se ve que a mí me causó rechazo y yo a ellos también. Entonces fue la única vez que fui en ese momento, y logré vincularme al Delta Radio Club en Victoria, que me quedaba a 1 hora con el 60, pero que me daba la familia, el presidente en aquel momento, eran todos radioaficionados a su familia, y yo iba los sábados a la siesta y me daban la llave del Radio Club, y yo entraba y me dejaban ya operar, me enseñaban a usar los equipos, hablaba con Japón. Yo no podía creer, porque yo obviamente tenía licencia, pero no tenía equipo ni antena en los mis viejos. Un poco así fui llegando. Y con el tiempo, ya en este siglo, yo no sé si nosotros nos convertimos en lo que yo había visto en la calle Carlos Calvo o no, pero entré a un nuevo Radio Club Argentino, que por supuesto tiene la herencia centenaria de aquel fundado en octubre del 21, pero con una camada de gente que yo sentí mucho más cercana, con sentido del humor, conectada con la actividad desde todos los lugares, donde hay algún loco que le sigue gustando la radio con la válvula 6DQ6, 5AQ5, y hay otros que están haciendo satélite o modos digitales, donde hay gente apasionada por la radio de montaña como Juan, o gente apasionada por la radio en Antártida, y sobre todo uno es radioaficionado o radioaficionada cuando habla con otro, es decir, cuando escucha a otro y el otro lo escucha a uno, ¿no? Decía Maru también, lo importante es escuchar, pero creo que se convierte de verdad, porque hasta ese momento es toda gente virtual, como hoy en día en las redes, cuando cualquiera de nosotros se comunica con alguien que no conoce.
esta red social, que es la radioafición, nos permitía conocernos a la distancia con mucha gente. Pero vos te convertís en radioaficionado, el día que te sentás y conocés que el otro existe de verdad, que no es alguien que está metido dentro de la radio hablándote o una cosa que vos tenés en tu mente y que te imaginas. No. Cuando vos te sentás, se usaba mucho el término bigoteada, el bigote a bigote, en aquellos años que era el encuentro personal. Cuando vos te encontrás con alguien y ves que el otro existe y que no está internado en un neuropsiquiátrico en la mayoría de los casos, en algunos, bueno, hay que destacar, por ejemplo, experiencias de radio como la Colifata, que son excelentes y que tienen que ver con esto. Vos te encontrás cara a cara con la otra y eso pasa, generalmente te conduce a un radioclub, porque siempre uno conoce a otro conoce a otro, y creo que la manera de crecer en todo, no solo en la radio, pero sobre todo en la radioafición, donde se construyen comunicaciones y lazos de amistad y de familia, es a través de los radioclubes que hay en todo el mundo y por supuesto en todo el país, y el que nosotros adoptamos y nos ha adoptado a través también de diversas agrupaciones del país, es el Radio Club Argentino, y es un orgullo realmente pertenecer y poder sentir que son 100 años de historia por detrás, pero muchas más por delante. Tal cual, y esta magia de hablar por cualquiera de las tecnologías existentes y que en cualquier punto del planeta alguien te pueda responder, eso creo que es fascinante. Y también esta idea de la que decías, Adrián, la posibilidad de la red social de base, la que antecede a las nuevas tecnologías, a los medios sociales y las plataformas, la posibilidad de encontrarnos con los demás. Vamos a hacer un recuento breve, Juan, si te parece. Contanos un poco qué te sorprendió, qué te maravilló de la historia del Radio Club en estos primeros 100 años que ya estamos pisando. Quizás lo más sorprendente del Radio Club Argentino es su comienzo, ¿no? Pensar que un grupo de gente... A ver, ¿por qué? Porque el servicio de radioaficionados, todo lo que es telecomunicaciones, son cuestiones que están reguladas por los estados. Básicamente porque usamos el espectro radioeléctrico, que es limitado. Entonces, bueno, hay que regularlo para que no nos se superpongan las diferentes aplicaciones. Pero allá por 1920, los estados no estaban. Estaban las personas que querían salir y veían cómo le pedimos permiso a alguien para poner un transmisor, y en ese momento le pedían permiso a la Armada, porque claro, las primeras radios estaban en los barcos. Y entonces así es como que, bueno, un día se juntan unas 70 y pico de personas y dicen, fundamos el Radio Club Argentino. Y es interesante leer esas primeras actas, ¿no? Porque la discusión era, bueno, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Y en realidad se iban a dedicar a tratar de ordenar un poco el tema de cómo se manejaban los distintos usuarios del espectro, cómo facilitar el acceso a materiales. Obviamente en esa época no se hablaba de equipo, cada uno se armaba lo que podía, pero cómo conseguir materiales. Y esa historia, ¿no? Empezó porque los mismos aficionados se empezaron a organizar. Tal es así que unos años después, digamos, los mismos aficionados formaron la IARU, ¿no? La Unión Internacional de Radioaficionados. Uno de los fundadores fue el Radio Club Argentino. Y después de eso, recién los estados empezaron a regular todas estas actividades y a darnos distintivas y a darnos límites en nuestro uso y demás. O sea, eso es lo sorprendente, una actividad nacida del interés personal que se transformó en interés colectivo, ¿no? Porque en ese momento, como lo vemos hoy, solos no podemos hacer nada, entonces los que tenemos el mismo interés nos juntamos, formamos una asociación y empezamos a organizarnos. Eso es lo sorprendente realmente. Todo lo que sucede alrededor, ¿no?, de esta organización, pienso en los radioclubes en diferentes localidades. Bueno, un abrazo, aprovecho para mandarles un saludo al Radio Club de Chascomús, que son gente que realmente admiro mucho, pero esto, bueno, buscar la antena, dónde se la pone, organizar el espacio, buscar cosas para ayudar y colaborar en el propósito, todo ese espíritu colaborativo de solidaridad, de compañerismo, que son los valores del Radio Club también, es una manera de ver el mundo. Maru, contame un poco, ¿qué rescatás de los pioneros
en su formación, en sus perfiles, esto que hablamos de la curiosidad, bueno, venían de distintos campos, de distintas disciplinas y cómo aún así se lograron organizar. ¿Qué te remite la historia del Radio Club? Es increíble como vos decís, médicos, ingenieros, técnicos, era un mix, es decir, un mix de distintas profesiones en las cuales estaban aunados en una pasión, porque realmente era una pasión, era la radio. Y como decía Juan, en ese momento no es la facilidad que quizás tenemos hoy día de poder adquirir un equipo, porque era lo poco que había era muy costoso. Siempre fue un hobby, yo siempre digo hobby / servicio caro. Entonces, ahí estaban las habilidades y el trabajo en equipo para construirse los propios equipos. Y la experimentación, que es lo que nos lleva siempre, es la mano principal de la radioafición, que es la experimentación. Ver cómo, como decía Juan, esas personas que iban viendo distintas lucecitas en el camino como para que hoy podamos contar con todos esos beneficios, ¿sí? Que tenemos como radioaficionados, todas las funciones y todo lo que hay detrás de lo que es la IARU, ¿sí? Y lo que es cada institución. Ahí vamos a la parte de lo que es el servicio, ¿sí? En poder colaborar en situaciones límites. Entonces uno ya está con una preparación técnica, con una preparación de campo, en el cual puede brindar su colaboración a la institución que lo requiera, lo necesite. Eso también es parte de lo que fueron formando también los pioneros de la radio, ¿sí? Comenzando por aquellos locos de la azotea, y ahí fue el despertar, y ahí empezó la historia donde, bueno, nuestro querido Radio Club hizo punta, donde ellos, los fundadores, hicieron punta de algo que yo creo que nunca se imaginaron a los puntos del planeta que iban a llegar. Hay un tema, si me permitís, Jessica, ¿Sí? hay un tema interesante. Ahí Mariana habló de la experimentación. Y es interesante saber que la comunicación a larga distancia, como la conocemos hoy por radio, fue descubierta por los radioaficionados. Cuando empezó la radio, la comunicación era a baja frecuencia, muy local. Y entonces los estados dijeron, bueno, todas esas frecuencias, altas frecuencias que no sirven para nada, así, se la dejamos a esta gente para que juegue ahí. Y bueno, fueron ahí justamente esa gente jugando ahí, que no servía para nada, los que descubrieron la propagación ionosférica, que es la que permite que hoy con un equipo de radio en las bandas altas, del HF, High Frequency, uno se pueda comunicar con todo el mundo. Dar la vuelta a la Tierra. O sea, eso que parece loco, digamos que las ondas de radio, las rondas de radio, viajan en forma recta, no doblan, pero rebotan. Y eso fue lo que descubrieron los radioaficionados. Bueno, y aportando conocimiento, ¿no? Experimentación, conocimiento. Y ahora me gustaría darle el enlace a Adrián, a ver de qué manera viste, cómo te acercaste al Radio Club, ya contaste, pero cómo viste esa historia, ¿te sentiste parte de, con quiénes te identificaste, o en qué momentos de la historia, digamos, hacer referencia en tu vida personal? ¿Qué es lo que te resuena a vos en ese sentido? Bueno, algo me quedaba pensando, perdón, en lo que decían también Manu y Juan recién sobre la experimentación, y voy a redoblar la apuesta. Gracias a los radioaficionados estamos en este momento en el Zoom, gracias a la radioafición y a la experimentación tenemos telefonía móvil. A ver, el teléfono móvil, cuando uno habla por el teléfono móvil, que eso además va por altísima frecuencia, no es que no estamos ya enlazados por un cable, esto va a una torre de celdas que a su vez lo retransmite a otras y demás. Nosotros lo llamamos repetidoras, por ejemplo, al sistema. O allá cuando empezó Maru en los 90, soñábamos con acceder a un phone patch ajeno para hablar gratis por teléfono
con un Handy 23R. Digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, bueno, ni hablar hoy todo lo que sucede en Internet, en las comunicaciones digitales. Nosotros, el Radio Club Argentino, lo sabe mejor que nosotros aquí en Chascomús. Tenemos un sistema instalado que permite, por ejemplo, comunicarte con Internet y mandar emails y demás sin tener ese acceso a Internet físico en situaciones de emergencia. Y está instalado en Chascomús, es uno de los sistemas únicos que hay en el continente del Radio Club Argentino y que es un sistema de redundancia ante, por ejemplo, situaciones de emergencia por cuestiones de desastres en zona del Caribe. Y nos permite, de alguna manera, vincular la radio con Internet como un montón de otras cosas. En cuanto al principio, uniendo también un poco lo que venimos diciendo, de aquel equipo de los Locos de la Azotea, 2 fueron vocales de la primera comisión directiva del Radio Club Argentino. Cuando uno revisa las actas, pero hay algo más interesante. En aquel momento, durante muchos años, la cuestión técnica de la radio era común a todo, a la gente que escuchaba radio. Vos veías la revista, por ejemplo, Radiolandia, que originalmente hecha para radio, de ahí el nombre, y lo que vos encontrabas, además de los programas, de los radioteatros, de la información del momento, era detalles técnicos de cómo armar la radio, de la radio galena, de la antena, o sea que cualquiera para escuchar radio ya requería mínimos conocimientos que de alguna u otra manera, yo podría decir, sobre todo en la década del 20, todos eran radioaficionados, o sea, los Locos de la Azotea con su cine a la cabeza, que de hecho eran radioaficionados. Un año antes fue el Coliseo, eso que celebramos hace un año, los 100 años, un año antes de los argentinos, todo contemporáneo. Es un momento muy interesante a nivel mundial y muy interesante a nivel nacional, lo que pasa acá en nuestro país. Ustedes tienen que tener en cuenta que estos 100 años de historia son mucho más, y efectivamente había radios en los barcos, los reportes de las primeras transmisiones llegaban desde barcos, los Locos de la Azotea, gracias a lo que es la Marina de Guerra y demás, tienen acceso en Francia a determinados materiales. Digamos que la historia se entrecruza. La de la radio, que hoy cualquiera puede escuchar online o en FM, que viene de esos Locos de la Azotea, viene de los radioaficionados, y la historia de los radioaficionados viene también de la historia de los radialistas, o sea, van de la mano desde sus comienzos, y todavía sigue siendo. Uno va a encontrar en cualquier radio del mundo gente trabajando con la pasión del radioaficionado. A veces son técnicos, a veces son operadores, gente de las plantas transmisoras, pero a veces también nos toca a quienes hablamos en la radio y demás. Ahí hay muchísima gente que tiene una pasión por la radio, por eso muchas veces los radioaficionados decimos que somos radioapasionados. Y realmente es así. Y hoy que el mundo es una gran radio, creo que celebrar los 100 años de la radioafición institucional en Argentina, que son los 100 años del Radio Club Argentino, es algo que nos tiene que llenar de orgullo, y además nos desafía al ver el presente de esta radio todavía en pandemia y a visorar el futuro de la radioafición. Tal cual, y volvemos ahora sí de la historia, nos venimos al presente. ¿Qué está pasando en el mundo de la radioafición? ¿Cómo se pueden incorporar las nuevas generaciones, por ejemplo? ¿En qué se pueden insertar? Hablamos de experimentación, de tecnologías, de transformaciones, de distintos campos y disciplinas, no necesariamente alguien que viene de la rama de la comunicación, de la ingeniería, digamos. ¿Cómo podemos integrarnos en la actualidad a la actividad de la radioafición, Juan? Bueno, en realidad el fondo de la radioafición es la curiosidad, es el descubrir, o sea, descubrir tanto desde el punto de vista personal, o sea, el aprendizaje personal, como aportar al aprendizaje colectivo. Entonces, en realidad, y es enfocado a lo que es radiocomunicaciones, radiotecnia. Pero no está limitado. Yo creo que la historia de los últimos 100 años es un reflejo de lo que es la historia del mundo, ¿no? Las distintas generaciones se van apilando. Una generación llega hasta cierto punto. Si queremos un paralelismo con la radio, la primera generación tenía los transmisores a chispa.
La segunda generación transmitía en CW. Y cuando apareció la tercera y ahora transmitimos en voz, los de CW los miraban como bichos raros, decían, no, eso no es radio. Y apareció la M, y entonces después apareció la banda lateral única, y eso no es radio, decían los de AM. Bueno, todo es radio. Porque hoy también dicen, bueno, pero eso de Internet no es radio. Y hoy integramos la Internet, integramos las nuevas tecnologías a la radio. Como decía Adrián, tenemos un sistema donde uno conecta su computadora al equipo de radio, envía un mail por el equipo de radio, hay otro nodo donde otra radio lo recibe y lo mete dentro de Internet y llega al correo del destinatario. O sea, no hay límites, y ese es el futuro, no hay límites, no hay cosas que están bien y cosas que están mal. Todo vale en este concepto de curiosidad, de investigación y de aprendizaje. O sea, en realidad el aprender cualquier cosa nos hace mejores. Entonces, la radioafición aporta eso a la humanidad, digamos. Nos ayuda a ser mejores. Ni más ni menos. Maru, ¿vos cómo ves el tema de la capacitación, los talleres que tiene el Radio Club? ¿Cómo acercan a las nuevas generaciones también a introducirlos en la radioafición? Hoy día es sorprendente los adolescentes que se están sumando en los cursos que estamos dando. La verdad que es un esfuerzo para destacar del equipo que se encarga de la parte educativa del Radio Club, cómo con la pandemia hubo que reinventarse, y realmente chapó, me saco el sombrero, porque tanto Marcelo Duca como todo el equipo encargó, y la verdad que salió genial todo el tema educativo para seguir dando los cursos, y cómo esa nueva modalidad virtual nos permitió sumar gente de edades que no teníamos previstas, de rangos de adolescentes que realmente están muy enganchados, con distintas formas de comunicaciones. Quizás le llama más el satélite, la experimentación, el aprender, o lo que es la parte digital. Entonces, pero siempre muy, muy enganchados con ese tema de la experimentación. La experimentación es siempre ahí, como decía Adri, la realidad es que radiofrecuencia es todo. Los primeros teléfonos celulares, que eran ese famoso ladrillo, te tiraba 5 vatios como si fuera el handy que usamos nosotros en las comunicaciones. Eso sí que te rostizaban la neurona. Pero todo es radiofrecuencia, simplemente que a elevadas frecuencias y distintos tipos de repetidores. Obviamente, la explicación técnica que dio Adrián es la justa, ¿sí? Las celdas, las antenas, por eso a veces se necesitan más sitios de telefonía celular para que obviamente llegue mejor la señal. Lo mismo es nosotros con la radio, con los famosos sistemas repetidores que tienen los radioclubes, o uno, como radioaficionado haciendo los trámites, en este caso al ENACOM, puede instalar un sistema repetidor para mejorar el servicio, para mejorar las comunicaciones. Yo me acuerdo que cuando era más chica, yo tenía un amigo que él siempre con lo último en tecnología, el loco siempre lo último en tecnología, y lo que hablaban del famoso manda un mail, eran lo que era el paquete de BBS o el packet, y que por ahí estabas 3 días para mandar un hola, ¿cómo estás?, de lo que era la compu al equipo de radio, transmitir por el equipo de radio hasta que llegara el otro, antena, equipo, compu. Pero eso es todos los comienzos de lo que hoy tenemos, esta facilidad de lo que es Internet y todo lo demás. Todo es en sí radiofrecuencia, y la base es la radioafición como puntapié. En lo que es la juventud, yo te puedo dar la experiencia como scout, como mucho tiempo en la parte de radiocomunicaciones, y el tema son cuando tenemos el JJ, que es el Jamboree Mundial del Aire, el J, que es en octubre, y es la oportunidad donde vos tenés para mostrarle, más allá de lo que es los dirigentes educadores, que se sorprenden y muchos se enganchan. De hecho, en el Radio Club hemos tenido un curso de scouts, que son scouts radioaficionados, y tenemos muchos
scouts radioaficionados en todo el país y en el mundo. Y cuando, claro, vos veías que vos armabas la estación, tirabas antena, los pibes te miraban, algunos obviamente con la predisposición de colaborar, otros como medio retraídos, como diciendo, ¿qué es esto? Acostumbrados a tener un telefonito y con el telefonito estamos, no, vení que te enseño, esto es así. Entonces cuando de golpe decían, hola, y te respondía, no sé, un español, se quedaban, ¿viste? Como diciendo, ¿qué hay adentro del español? Lo tengo dentro de la caja. No. Ahí le da la explicación de cómo va rebotando las capas de la atmósfera y que esto. Y después no los podías largar a los pibes, pues se enganchaba un grupo scout de Brasil, un grupo scout de acá, no sé, de Buenos Aires o de La Pampa o de Entre Ríos, y llegaba un momento de 3 de la mañana y decía, bueno, vamos, chicos, vamos. Y eso es algo que, de toda esa cantidad de chicos, siempre alguno, sí, me gustaría estudiar, y ahí es donde, depende de la zona donde vos fuiste a colaborar, es donde siempre hay una institución y un radioclub para que se acerquen. Hoy nos permite el Radioclub Argentino poder brindarle la herramienta a todo lo que es el nivel nacional, dado esta modalidad virtual. Tal cual, y hablamos no solo de los cursos, sino también de los talleres, en otras temáticas, pensar en el taller de Arduino, de, digamos, cómo integrar también que la tecnología es nuestra vida cotidiana y que todo tiene un antecedente, y bueno, la curiosidad y la experimentación es la base. Adrián, contanos un poco la cultura alrededor del Radio Club, cómo lo viviste vos. Quiero que cuenten sus historias personales porque me parece que es la mejor manera de contar la actividad del Radio Club, que es a través de sus vivencias, ¿no? Como toda la mística, la cultura alrededor vemos atrás tuyo todos los equipos de radio. ¿Querés contarnos, por ejemplo, cómo fuiste en este proceso acompañando el tipo de equipo que sumaste? ¿Por qué los elegiste? ¿Si te los regalaron? ¿Si los compraste? ¿Si los intercambias con colegas? Contanos un poco. Bueno, contaba que lo primero que tuve fueron esas radios de mis viejos, ¿viste? Para escuchar radio, sea un walkie-talkie. Es curioso porque mucha gente llegó a la radio experimentando, lo contaba Maru cuando hablaba del 2950, que son equipos que se utilizan para, bueno, esto tiene 10 en realidad, pero también para 11 metros, que es la banda ciudadana, que también ha sido a veces con justicia y otras con injusticia denostada, y a su vez es una gran escuela de radio, entonces todo depende de cómo se use. Pero sin embargo yo llegué primero a la radioafición, digamos, oficial. Yo tuve primero mi licencia de radioaficionado y todo lo que es CLU, y muchos años después recién tuve un equipo de banda ciudadana, por ejemplo, una cosa rarísima. Pero uno va encontrando también en el Radio Club muchos faros. Hablaba de esta cuestión del packet y de las primeras comunicaciones de computador. Yo me acuerdo de Radio Club Morón, hacía las placas Vicom que te permitían, te enseñaban a comunicarte en la computadora. Yo venía ya de los BBS de la computadora, yo ya tenía mis primeros modem, era CISOP de un BBS de humor y demás telefónico que funcionaba en la línea de teléfono de mi casa de 0 a 6 de la mañana, entonces sí, llamaba gente después de las 24 horas y yo atendía y escuchaba un ruidito, y ese tipo de locura es todo lo mismo. O sea, hoy con el SDR, por ejemplo, con los receptores o con la radio definida por software, hay un mundo. O sea, yo tengo una cosa que es así, una cajita, o como parecía un pendrive, que te permite escuchar aviones. O sea, cuando un chico se da cuenta que con algo muy parecido a un pendrive, una antenita con un imán que lo pegás en la ventana, podés escuchar aviones o toda la FM o algunas cosas más raras todavía, o recibir señales de audio que en la computadora se transforman en un mapa meteorológico o en letras, digo. Hay un mundo muy interesante, y también hay una cuestión mucha de experimentación, o sea, y de juego, pero el espíritu de la radio y del Radio Club tiene que ver con eso. O sea, hay algo muy interesante en esta época de pandemia. La capacitación virtual, los cursos, los talleres han permitido que gente de todo el país, de todas las edades y con más tiempo físico para hacer las cosas, sin tener que trasladarse no sé, a Coronel Pagola o a calles que uno tiene que buscar en el GPS porque vivimos lejos, de repente, wow, lo puedo cursar en la comodidad de mi casa, a veces hasta verlo fuera de horario. Bueno, hay un montón de cuestiones que han acercado a gente joven. En la radio ya no es una cuestión, antes la mujer en la radio era la segunda operadora.
¿entendés? Era la esposa o la hija de, me hace acordar el marido de Pampita. Hoy todo ha cambiado, hoy la mujer es protagonista de la radio, acá tenemos 2 radioaficionadas en este encuentro, o sea que el 50% son radioaficionadas, pero además va creciendo esto, hay agrupaciones de radioaficionadas, y también antes era muy raro un radioaficionado joven, ¿no? Entonces nosotros le hacemos nota, hay un radioaficionado de 10 años, de 13 años, no sé qué, y ahora hay muchos chicos que están volviendo a encontrar en la radio, porque el gran verbo, como también siempre me gusta decir de la radio, el primer verbo que hay que conjugar es integrar. Y la radio integra a la gente, integra conocimiento, integra y hay diversión, porque uno se divierte con muchísimas cuestiones. Hay gente que le gusta los satélites, la computación conectada a la radio, las antenas, escuchar cosas raras, hacer algunas travesuras, digamos. La radio permite, no tiene límites, no tiene límites, porque hasta, bueno, ni hablar con imágenes, nosotros estamos acostumbrados hace muchos años lo que es el barrido lento, digamos, ¿no? De la llegada del hombre a la luna se transmitió a través de un sistema que usamos los radioaficionados. Los radioaficionados tenemos premios Nobel, que lo primero que dicen cuando lo agradecen es que llegaron al premio Nobel por ser radioaficionados. Es decir, hay un montón de puertas y sobre todo una cuestión de comunicación que el Radio Club o la actividad del Radio Club lo que permite es ponerle cara y ponerle cuerpo a la experiencia y conocer y que te conozcan y potenciar conocimiento, aprender. Yo creo que uno aprende mucho en horas de oscuro de radio y de micrófono, pero aprende mucho más por ahí en una noche con un grupo de colegas que compartieron un asado, una pizza, una charla hasta altas horas en un Radio Club. Clarísimo, bueno, hablamos de aprendizaje colectivo, de experiencias, del encuentro con los otros, ¿no? De la magia del conocimiento, creo que es el gran petróleo de nuestra era, conocer, experimentar y compartir. Bueno, ahora ya para ir cerrando, si les parece, Juan, un mensaje, bueno, institucional si se quiere y personal después sobre estos 100 años del Radio Club, y después le damos paso a Mariana y a Adrián para que compartan también los suyos. Bueno, en lo institucional es el desafío a partir de los primeros 100 años, de los próximos 100 años, ¿no? Cómo configurar el Radio Club, cómo abrirlo para que siga creciendo y siga evolucionando y se siga adaptando, digamos, al nuevo mundo, ¿no? La radioafición fue y es algo de vanguardia. Entonces, a pesar de que a veces los más viejos tenemos la tendencia a decir, bueno, esto es así, no lo vamos a cambiar, y miramos un poco medio raro a los nuevos, como comentaba Adrián, tenemos que hacer el esfuerzo de acoger a las nuevas ideas e incorporarlas, darles vuelo. O sea, ese es el desafío desde el punto de vista institucional del Radio Club argentino. Y en esa línea, digamos, desde el punto de vista personal, es la gran responsabilidad como presidente del Radio Club de lograr eso, ¿no? De lograr que el Radio Club crezca, que el Radio Club, así como estaba planteado en su primer estatuto, una de las cosas que decía como finalidad era promover la formación de entidades similares en todo el país. Hoy estamos en eso también. En los últimos años vemos que por diversas razones la cantidad de radioclubes ha ido disminuyendo. Y entonces, ¿cómo nos adaptamos para, en las nuevas condiciones, poder apoyar la formación de grupos de aficionados en todo el país? Porque justamente, como decíamos al principio, es clave que los radioaficionados tengan un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, busquemos cómo ayudar a la formación de esos grupos, al mantenimiento de esos grupos, y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Maru. Coincido y apoyo obviamente las palabras de Juan. El hecho de la institución, el orgullo de pertenecer a la institución, el proyectar y el adaptarnos también nosotros, como digo yo, el reinventarse para
los futuros 100 años. Cómo prepararnos, cómo encarar las cosas. Los mismos jóvenes que se fueron sumando nos llevan esos desafíos, decir, che, es como que les gusta más esta parte y entonces eso te lleva a vos también, como parte de lo que es la comisión, a activarte aún más, a redescubrir nuevas cosas que vos decís, che, esto, a ver, bueno, juntémonos, de alguna forma, a ver, ¿quién tiene más experiencia? A ver, para poder brindar las herramientas necesarias a quien realmente lo necesite. Como decía Adrián, la palabra integración. La radio es integración. En todos sus tiempos es integración. Integración en general. Acá no necesitas ser técnico ni nada por el estilo. Acá necesitas ser apasionado por la radio, ser curioso. No importa la edad. Siempre las puertas abiertas de una institución, y en el caso nuestro las puertas están abiertas para cualquier edad y cualquier inquietud, proyecto. Siempre tratamos de buscar la vuelta para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo encaramos? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es la idea que tenés con los radioaficionados? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, a ver, vamos a tratar de plantearlo. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué contamos? Siempre el apoyo. El apoyo también, lamentablemente, quizás en los últimos años, por situaciones, principalmente lo que es económico, porque mantener una institución es un número, ¿sí? Entonces, hay muchas instituciones que lamentablemente no han podido afrontar esas cosas y es como queda la sede, pero hay que ayudar a esos radioaficionados. Entonces, desde el Radio Club, dándole el apoyo, como si fuera una corresponsalía, la palabra exacta es esa, para poder acompañarlos y que luego pasito a pasito también acompañarlos a ver de recuperar esa institución. Pero mientras tanto, siempre el Radio Club Argentino brinda el apoyo a quien lo necesite. Hacemos magia y yo felicito realmente a Juan y a todo el equipo, pero principalmente a Juan, que es quien se montó el Radio Club en el hombro y la nueva generación dio un giro radical a lo que es el Radio Club Argentino. Y realmente yo me siento orgullosa de ser parte de su equipo. Y la radio, nada chicos, la radio es lo más. Muy buen cierre. Adrián, bueno, también hablemos que sos director de RAE, contanos un poco ya en el cierre, ¿qué esperás de los radioaficionados de Argentina hacia el mundo? Y bueno, un mensaje para los colegas también y las colegas que estén transitando también el espacio de Radio Club y aquellos que nos acercaron. Bueno, todavía no se acercaron. Sí, yo creo que hoy que la radio acorta distancias antes que Internet, ¿no? Y hoy junto a Internet, porque estamos hablando de integrar tecnologías y todo el tiempo hay novedades. Nosotros, bueno, RAE, que es el Servicio de Radiodifusión Argentina al Exterior, que es la señal internacional del Estado argentino, que dirijo hace unos años, genera contenidos en 8 idiomas para difundir todo lo que tiene que ver con el acontecer de nuestro país, la mirada de Argentina al mundo, y a su vez estamos muy cercanos a lo que es la radioafición, un poco, obviamente, porque me toca a mí estar al mando de la emisora, del servicio, pero además porque la gente que nos sigue y nos escucha en distintos lugares del mundo, si bien lo hacen muchos por internet, por aplicaciones, por YouTube, por podcast, hay mucha gente que nos sigue escuchando a través del aire, a través de la onda corta, como yo cuando empecé, es decir, girando una radio, buscando en un dial, y que tarde o temprano se van a encontrar, o ya se han encontrado con radioaficionados, porque en definitiva no somos más que vecinos en el dial. Y por el otro lado, lo que yo creo que también cuando muchos de nosotros empezamos en la radio era como un hobby distinto, una pasión, pero había gente que juntaba, por ejemplo, marquillas de cigarrillos. ¿Entendés? Hoy fumar es algo casi, te diría, de otro siglo. Había gente que juntaba estampillas. Entonces yo tenía amigos que juntaban estampillas. Yo mismo en algún momento juntaba estampillas. Muchas veces la radio nos ayudó a conseguir un montón de estampillas. Pero digamos, hoy todas son actividades estas que tienen que ver mucho con el pasado, ¿no? Si bien sigue saliendo alguna edición especial en la filatelia, uno cuando colecciona, por ejemplo, estampillas, tiene que mirar para atrás, hacia la historia.
Hoy a los 100 años de la radio, nosotros que venimos coleccionando chirimbolo, los chisperos que decía antes Juan, después la válvula, todo eso que ha ido pasando, abro el paréntesis para decir esto, esos debates de que Internet o las comunicaciones por Internet o por aplicaciones de radioaficionados de Internet no son radio, es muy gracioso porque el 99% de estos debates son en Internet por en grupo de WhatsApp. O sea, gente que usa Internet para decir que no es radio, lo debaten ahí. Bueno, cierro ese paréntesis. Así como antes, así como yo decía, cuando hoy uno colecciona estas cuestiones de la filatelia, además va a la historia, al pasado, en la radio, quienes estamos en el mundo de la radioafición, al haber novedades y sin desdeñar, ya estamos hablando de 100 años de historia, coleccionamos futuro, porque nosotros lo que estamos haciendo en definitiva es estar con nuestras antenas, no apuntando hacia el norte, hacia el sur, al este, al oeste, a los puntos cardinales, nosotros apuntamos las antenas hacia el futuro. Pero para poder hacerlo, siempre tenemos alguna de las antenas hacia los 100 años de historia que vienen detrás. Es como el espejo retrovisor que te permite avanzar, pero vos tenés que estar mirando a quién viene por atrás, por el costado, para no chocar. Entonces, o para que no te choquen. Entonces, el Radio Club y la radioafición, tenemos las antenas orientadas hacia el futuro. Bueno, y ante todo hay que destacar el sentido del humor de las radioaficionadas y radioaficionadas, que es impecable y eso es un valor que me encanta. Bueno, agradecerles por el tiempo y bueno, nos estamos escuchando, hacemos contacto en cualquier momento, ¿les parece? Perfecto, Jessica. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Cuídense. Chau, chau. Gracias, gente.